Y ahora vamos a tener otra muy rica también con un joven que fue ministro del Interior, creo que cuando tenía 40 años. Fue ministro del Interior, con una educación, una formación tremenda. Estudió en Oxford, allá en Gran Bretaña, Master of Science, Criminology en Criminal, algo así, ¿verdad? En el 2006, 2007. Después Centro de Ciencias Penales y Política Criminal, especialista en ciencias penales, derecho penal, procesal. Estudió en la Universidad de Buenos Aires como especialista en derecho constitucional. En la Universidad Nacional de Asunción, por supuesto, se recibió de abogado. Estuvo en el Colegio San Ignacio de Loyola, se recibió ahí. Técnico en informática y todas esas cosas que uno va aprendiendo, y llegó a ser ministro del Interior. ¿Cómo te va, Ariel Martínez, que es vicepresidente de Cerro Porteño? Sí. ¿Cómo tomaste el 4-0? Estamos muy contentos, Bruno. Antes que nada, agradecerte la invitación. Un gusto estar acá contigo, tu equipo. Sí, estamos muy contentos. ¿Y mañana qué va a pasar? Exactamente, hubo muy poco tiempo para festejar porque mañana tenemos un nuevo clásico, un nuevo desafío que es por Copa y que genera mucha expectativa. Así que mañana seguro va a ser a estadio lleno y el partido del domingo ya quedó atrás. Una gran alegría. Algo que seguro va a quedar mucho tiempo en la retina de todos nosotros porque es un resultado inusual y que se haya dado con tanta superioridad por parte de nuestro equipo. Pues como te digo, hay poco tiempo para descansar en el fútbol de hoy. ¿Y por qué las malas lenguas o la tradición dicen que en un evento de este calibre, el de mañana, a nivel internacional, por la Copa Libertadores, tiende más ese evento de mañana a favor de Olimpia que a favor de Cerro? ¿Por qué? Yo creo que esa es un poco la guerra de nervios que hacen nuestros resultado rivales. final, digamos. ¿Por qué eso? ¿Qué? Yo realmente creo que es un poco la guerra de nervios que hacen nuestros rivales. Es parte del folclore del fútbol. Los logros que Olimpia consiguió a nivel internacional, obviamente le avalan en ese tipo de bromas, de chicanas. Y nosotros estamos muy pero confiados, una realidad, ¿verdad? También. Sí, por eso digo, los logros de ellos los avalan para hacer ese tipo de chicanas. Pero nosotros estamos muy confiados en lo que es el equipo, en el trabajo que se viene haciendo. Realmente en Cerro hay un proceso que se inició ya hace unos años que hay esa inversión en infraestructura, no solo con nuestro estadio maravilloso, sino que también en el gran parque azulgrana que tenemos, donde nuestras formativas, valga la redundancia, se forman chicos que hoy hacen más del 50% del plantel profesional. Un contrato a largo plazo de todo el cuerpo técnico y de los profesionales que trabajan en el club, cosa que no es habitual en Paraguay. Chiqui está ya hace 2 años y medio, va por el tercero y tiene un contrato de 4 años todavía. Así que, como queremos y creemos que se va a cumplir ese proceso, estamos viendo un proceso nunca visto en el fútbol paraguayo. Y mañana tenemos un examen muy importante en Copa Libertadores, nada más y nada menos, ante el tradicional rival, un partido que define clasificación y estamos muy confiados. ¿Y por qué Cerro Porteño siempre apostó por un director técnico paraguayo y no así los otros clubes? Inclusive la selección nacional, ¿verdad? ¿Por qué esa diferencia, digamos? Yo creo que es parte del proceso que te digo. Yo creo que es un profesional extraordinario, Chiqui. Una persona que su vida... Aníbal personalmente también es muy bueno. Exactamente, tiene mucha sabiduría. Y eso se nota, es como un papaguazú ahí en el club, ¿verdad? Y nos ayudó mucho a encontrar... Él es una persona que se formó en el club de muy joven, ya como futbolista. Él llegó en la juvenil, en Cerro, en la reserva, y tiene más de 30 años en el club. Todo su cuerpo técnico es gente del club. Y creo que eso ayuda mucho para que vivamos lo que estamos viviendo, ¿verdad? No solo hablamos de un extraordinario profesional, sino de una persona que está totalmente identificada con el club, que le dan ese plus, ¿verdad? No cumplen solo lo que dice el contrato, sino que se involucran en muchas otras cosas. Y esa es un poco la esencia de Cerro, ¿verdad? En Cerro, siempre decimos, en Cerro nos sentamos todos en la misma mesa, jugadores, dirigentes, técnicos, staff, los muchachos que trabajan en la concentración, los muchachos que trabajan en la utilería. Y esa
esa es un poco nuestra esencia, ¿verdad? Es el club del pueblo, el club donde todos nos involucramos, todos los de afuera y todos tienen su visión, y es una gran responsabilidad para nosotros tratar de escuchar todas esas voces y buscar, y creo que lo estamos logrando. Y reitero, mañana tenemos una prueba muy importante, puede ser muy determinante para el proceso que estamos viviendo, y estamos muy confiados por el trabajo que venimos haciendo. ¿Y vos augurás que el resultado va a ser cuál? A ver. No, lastimosamente no tengo la bola de cristal, pero sí estamos confiados en que vamos a lograr una victoria. Bueno, Cerro Porteño, Olimpia, Cerro, Libertadores de América. Mañana un equipo tiene que pasar, digamos, y el otro quedarse. Sí. Así que es bastante fuerte lo de mañana. Sí, creo que los números no dan para que ¿A qué hora comienza el partido este? 20:15, sí, no estoy... 20 horas. 20 horas en la olla azulgrana, y va a estar llena la olla seguramente. Bueno, Ariel Martínez es hijo de Diógenes Martínez, un connotado político de muchos años, que fue también, él también fue ministro del Interior, ¿verdad? Fue ministro del Interior. Sí, fue ministro del Interior, de Defensa, y también fue canciller un breve periodo. Y claro, canciller. Y tuvo mucha ligación con China continental también, ¿verdad? Sí, sin duda. No sé si hasta ahora, pero tuvo mucha... Sí, ahora está bastante retirado de la vida pública desde que dejó el ministerio en agosto del 2018 con el gobierno del presidente Cartes. Y sí, él fue sin dudas, y nosotros lo vivimos porque yo desde mi infancia, adolescencia, él fue un actor preponderante de todo este periodo de transición democrática que lastimosamente parece que nunca termina, ¿verdad? Siempre hablamos de transición, pero sí fue el primer fiscal general del Estado luego del cambio de gobierno en el 89. Fue senador por 2 periodos, fue secretario de la Convención Nacional Constituyente, la constitución que nos rigió en todo este tiempo, fue parte del proceso de reforma del sistema penal, que es un tema también que es muy importante para la vida pública, así que fue un protagonista de todo este periodo de transición a la democracia. Tenemos las imágenes de Diógenes, que también es amigo personal de hace muchos años. Inclusive cuando fuimos a China, a Pekín, estuvimos allá por Hong Kong y toda esa zona donde, él fue uno de los que me alentó, ¿verdad? Tener que ir a mostrar la China, y eso era a comienzos de los 90, 93, 4, por ahí 5, qué sé yo. Así que hace mucho tiempo, pero y lo conozco desde mucho antes también, ¿verdad? Bueno, Ariel Martínez, tocaste un tema, la cuestión penal. Sí. ¿Por qué se construyen más cárceles en vez de ser todo lo contrario, de formar a la gente, de hacer que se libere a esa gente que a veces no tienen ni alguien que los defienda y están todos hacinados ahí? ¿Por qué nuestras cárceles? Y me viene a la mente cuando yo comento sobre esto, esa famosa película de Turquía, el Expreso Oriente, ¿cómo que se llamaba? Expreso de Medianoche. Expreso de Medianoche, ¿verdad? Y cómo se los trataba, que habrás visto esa película, Expreso de Medianoche, un clásico, por supuesto, del cine, y cómo se trataba a esa gente allá en el imperio, cuando imperaba la fuerza allá en Turquía, digamos, hace muchos años. Y eso más o menos es el reflejo de lo que vemos en Tacumbú o vemos en cualquier cárcel acá nuestra. Creo que hay 14 o 17 cárceles, no sé cuántas son, las que hasta ahora están acá en Paraguay, sin contar las nuevas que se están construyendo, terminando y qué sé yo. ¿Por qué se construyen más cárceles en vez de aminorar la cantidad de las mismas? Es una simple pregunta. Mira, lo que mencionábamos antes, luego de la Constitución se da el proceso de cambio del sistema penal acá en Paraguay, que entra en vigencia total en el año 2000 con el cambio de siglo, ¿verdad? Lastimosamente ese proceso que era un proceso moderno, un proceso republicano, un proceso pensado en los nuevos tiempos, no tuvo una penetración culturalmente en nuestro país. No se ha comprendido en su totalidad, no se ha enseñado o no se ha llegado a la gente, ni siquiera a los operadores del sistema. Estoy hablando de jueces, fiscales. Y ante
desconfianza casi en un sistema que era muy bueno, fue mal aplicado. Y hoy vivimos un proceso de reacción contra ello, de endurecimiento de medidas, y vivimos lo que se deja llamar un populismo jurídico, donde la gente quiere, por usar una metáfora, sangre, quiere gente presa, quiere gente, si es posible, quiere penas de muerte, quiere venganza en el sentido de hacer pagar por los crímenes que se cometen. Y yo creo que todo eso es producto de la falta de comprensión del sistema que tuvimos, que llevó a una pésima ejecución de ese sistema por parte de los operadores del sistema, y ahí tiene mucho que ver la corrupción y la impunidad. La impunidad de corruptos que lastimosamente llevan a que la gente obviamente reaccione de la manera más visceral, que es pidiendo penas altísimas, inclusive pena de muerte, más cárceles llenas, y tenemos... ¿Y uno está de acuerdo con que se corte por lo sano si existe este avasallamiento del sicariato y todo esto es lo que sabemos que ocurrió últimamente, ¿verdad? Lo que pasó allá en Pedro Juan Caballero, lo que pasó en Cartagena, en Colombia, y lo que seguirá pasando lamentablemente. ¿Cómo se digamos, se corta esto? No corta, porque no vamos a poder cortar esto, pero por lo menos que sea más, digamos, no tan así visible o visceral como vos dijiste la cosa. Yo creo que las penas tienen que ser también mucho más drásticas, me parece a mí, ¿verdad? Sí, sin duda que... Por lo menos de aquí a 10 años. En 10 años tenemos que corregir la cosa, a como dé lugar. Y después, en todo caso, aminorar de vuelta si las cosas se... No, yo creo que el proceso es bastante complejo. Yo sé que mucha gente me estará odiando por lo que digo, pero yo pienso es... Yo creo que el proceso es bastante complejo, y lastimosamente nuestra clase política no demuestra la madurez para afrontar este problema con la complejidad que requiere. Van por el camino fácil, y esto requiere medidas a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, el Ejecutivo debe mostrar liderazgo y voluntad política para cambiar esto. Acá debe haber una tolerancia cero con las personas dentro del gobierno que están vinculados al crimen organizado, o que están vinculadas, mejor dicho, al crimen organizado. Acá que tiene que haber una línea clara de que no se va a permitir más que el sistema policial siga corrompido como está, o que el sistema de justicia con sus operadores sigan mendigando a la clase política para ocupar esos cargos, para mantenerse en esos cargos y para no ser destituidos. Tenemos una clase política que prácticamente extorsiona a los operadores del sistema. Y si tenemos así nuestro sistema de policía, nuestro sistema de justicia permeado por el crimen organizado, que es apoyado nada más y nada menos por la clase política, estamos ante una situación gravísima que nos deja ante una situación de casi un estado fallido. Por no decir un estado fallido ya, ¿verdad? Sí. Decime, esa experiencia, ¿estuviste 5 años, 4 años? ¿Cuánto tuviste en el Ministerio del Interior? Yo estuve 2 años y medio. 2 años y medio. Esa experiencia tuya de 2 años y medio, ¿consistió en qué? Porque vos entraste ahí, empezaste a conocer la casa y empezaron a suceder un montón de cosas que tenía que también tomar el toro por las astas, me imagino, ¿verdad? Sí. En ese Ministerio Público. ¿Y cómo, digamos, cómo fue esa experiencia tuya? ¿Cómo es un Ministerio del Interior, por ejemplo? Yo tenía la ventaja de venir del Ministerio Público. Yo fui fiscal muchos años. Claro, vos fuiste. Fui antes funcionario y después fiscal 8 años. Me tocó estar inclusive en San Pedro y en otros lugares del interior del país. Así que tenía esa ventaja. También tuve la ventaja que cuando entré al Ministerio del Interior, primero fui viceministro. Lo que a mí me lleva a un convencimiento que siempre es importante en todos estos altos cargos hacer lo que los romanos decían ya, el honorum causus. El curso de ir ascendiendo escalón por escalón en estos lugares, porque da una visión diferente. Yo fui viceministro mucho tiempo antes y uno piensa que conoce bastante la institución. Es totalmente diferente cuando uno se sienta en la cabeza. Los cambios son realmente... ¿Qué difiere esa la responsabilidad? Si vos fuiste viceministro y de viceministro a ministro, bueno... Realmente el cambio es enorme, porque la responsabilidad pasa a ser de
de uno, la información que uno recibe como ministro del Interior es realmente casi imposible para una sola persona. Entonces, hoy con los tiempos que vivimos, y ese es un gran desafío, seleccionar cuál es la información, cuál es la información correcta. Exactamente. Y cuál es ¿verdad? Y cuál es la importante para lo que estamos viviendo. Creo que es un gran desafío. Pero hay quintas columnistas, hay quintos columnistas ahí dentro de un ministerio tan importante como el del Interior también. Yo creo que lo importante y que debe ser un trabajo, porque tiene sus vaivenes. Acá lastimosamente todavía tiene mucho que ver quién está a la cabeza del ministerio, quién está como presidente, quién está como comandante. Yo creo que acá debe haber un claro liderazgo de las instituciones a cargo de un civil sobre la policía. Y creo que eso se ha logrado en ciertos momentos dependiendo de quién está a cargo, y en otros momentos no. Creo que el control civil, el control de las autoridades electas y sus ministros y el Congreso a la policía es una conquista de los paraguayos que no se debe echar atrás. Y creo que eso muchas veces no se da, y tenemos cambios inclusive en la legislación que devuelve cierto control a la policía, que le quiere dar más autonomía a la policía. Y creo que la policía debe ser un cuerpo profesional, debe estar comandada obviamente por un ejecutivo de alto nivel de la policía, pero siempre tiene que existir el control civil, el control de las instituciones, el control de las leyes y la Constitución. Y no nos tiene que llevar la situación que estamos viviendo, compleja, del crimen y todo eso, a perder conquistas que costaron mucho para nuestro país. Costaron conseguirlas. Exactamente. ¿Vos querrías volver a ser ministro del Interior? Pero con otros, con mayor fortaleza, mayor respaldo, digamos, y con una lección aprendida, con esa experiencia que tuviste, que querrías volver a hacer. ¿Te consideras apto para? Sí, yo creo que uno de mis mayores orgullos en mi carrera profesional es haber terminado de la manera que terminamos el Ministerio del Interior. Debo ser uno de los pocos que no fue destituido. Yo salí con el gobierno, ¿verdad? El 15 de agosto tuvimos la suerte también y el tino de llevar una muy buena relación con nuestro comandante en ese entonces, el comisario general Luis Rojas, donde tuvimos un respeto mutuo y un trabajo muy coordinado que creo que nos llevó a vivir los mejores tiempos, y no lo digo exagerando, en los mejores tiempos de la policía en los últimos tiempos, porque fuimos protagonistas de la introducción del grupo Lince. Claro. Que en ese momento generaba críticas que hoy mueven a la risa, que por ejemplo tenían la cara tapada. Después de 2 años todos tuvimos la cara tapada con los tapabocas. Fue un anticipo. Sí, y el grupo Lince debe ser el único cuerpo policial en la historia del Paraguay que era ovacionado donde iba. Sí, increíble. Me acuerdo que todos se peleaban para que le llevemos a sus ciudades, y cuando llegábamos a las ciudades se hacían desfiles en las calles, la gente salía a recibirle. Eran estrellas de rock, así se sacaban fotos con chicos de colegios, de universidades. Y eso es algo que la policía no había logrado en todo este tiempo, que lo logró. Y lastimosamente el nuevo gobierno lo desarmó. ¿De quién fue la idea? Del grupo Lince. Del comandante Rojas, justamente cuando era subcomandante. Antes yo era viceministro, él era subcomandante. El comandante Rojas es una persona formada en Carabineros de Chile. Tiene un bagaje académico muy importante. Y él, junto con la entidad binacional Yacyretá, que fue la que proveyó de recursos, fueron armando el grupo Lince. Nosotros, cuando ya estuvimos a la cabeza, ya estaba todo armado el proyecto, nada más lo impulsamos y lo sostuvimos. Lastimosamente el nuevo gobierno, solo por ser obra del presidente Cartes, lo mandó todo para atrás, y perdimos un gran capital y una conquista que era impensada. Creo que ni vos ni yo hubiésemos pensado nunca que nosotros íbamos a aplaudir a la policía. Así mismo es, y ayer justamente mencionábamos también, por otro tema, estuvo acá el director del Centro Histórico de Asunción, la contracara, o sea, lo que era la Chacarita, o sigue siendo por supuesto, y ese barrio San Francisco que se construyó y que ahora no se le dio el sostén debido en todos estos años y decayó totalmente. O sea, como acá no apoyamos, por más que sean, qué sé yo, gobiernos que no comulguen entre ellos, ¿verdad? Pero se da el bien a la ciudadanía. ¿Y por qué no se prosigue con eso? ¿Por qué no se sigue sosteniendo ese tipo de cosas? Ya sea en la policía,
a nivel barrial, o sea, un barrio novísimo como en aquella época, y ahora está otra vez totalmente desamparado eso, ¿verdad? Pero en fin. Sí, San Francisco nosotros fuimos parte muy importante desde el Ministerio del Interior porque acompañamos el proceso con los pobladores de la Chacarita que iban a ser trasladados. Fue un proceso enorme que involucró a muchísimas instituciones del Estado. Algunos no tenían ni cédula de identidad. Formalizamos desde una cédula de identidad a todos los pobladores que finalmente fueron a San Francisco. Y lo que decís de nuevo, termina el gobierno y porque fue obra del gobierno anterior prácticamente fue dejado de lado y fue perdimos desechado. Una gran conquista. Sí. Muchos de Se nuestros comienza de vuelta otra vez, ¿verdad? Muchos de nuestros gobernantes, lo he dicho en otras ocasiones, padecen del adanismo, el complejo de Adán, de ser el primer hombre de la tierra, y quieren dejar de lado todo lo que se hizo antes. Y eso habla de todavía el poco nivel institucional que tenemos como país y la poca formación, lo que te decía, el sistema penal de nuestros operadores. Y en este caso peor, desde la propia cabeza del Ejecutivo, que no tengan esa conciencia de institución, nos presenta y nos sigue teniendo en esta interminable transición a la democracia que vivimos. Bueno, ¿cómo debería de ser o manejarse, cómo se debería manejar un Ministerio del Interior moderno, actualizado? No solamente en los papeles, sino en la realidad, ¿verdad? Respecto a todo lo que tiene que enfrentar o contrarrestar ese Ministerio del Interior, ¿verdad? Sabemos el sicariato, el narcotráfico, esto, lo otro, la invasión, el contrabando, todo lo que se sabe. Pagando más a estos señores, a los policías, digan, porque tengo entendido que ellos también se compran sus revólveres, sus balas, sus uniformes, ese tipo de cosas. Y por supuesto, si se compran las balas, no van a querer ni gastar las balas, porque van a querer reservarlas, supongamos, hipotéticamente, estoy diciendo, y genéricamente. ¿Cómo se puede transformar y hacer que nuestra policía tenga ese rango y esa respetabilidad que tienen los carabineros de Chile, por ejemplo? Sin duda tocaste un tema muy importante porque el rol del Ministerio del Interior fue muy dejado de lado en todo este tiempo de transición a la democracia. El Ministerio del Interior era, en tiempos anteriores, un lugar tenebroso donde estaban a la cabeza personas que hablaban de tuerca y todo eso. Y después pasó por ese pasado, valga la redundancia, a dejarse un poco de lado. Fue un ministerio político. Era como el ministro del Interior, era como el jefe de gabinete o el intermediario político del presidente, y fue perdiendo poco a poco todas esos atributos políticos que tenía. Hoy quedó prácticamente en lo formal. Hoy se sigue reuniendo, por ejemplo, el Consejo de Gobernadores en el Ministerio del Interior, pero sin una función real y sin una intervención real del ministro del Interior, porque la Constitución cambió totalmente las funciones de varios organismos. Hoy es un Ministerio de Seguridad con algunas atribuciones formales políticas, pero que al estar tan indefinido, creo que le resta. Hoy es una suerte de flan. Exactamente, le resta mucha fuerza a lo que se puede hacer. Entonces yo creo que lo primero que se tiene que hacer es redefinir el rol del Ministerio del Interior. ¿Cómo se puede? Lo que pasó ya pasó. No vamos a mirar ya atrás porque no nos interesa. A partir de ahora, ¿cómo se puede visionar un Ministerio del Interior con todos los cánones, profesional, modernos, respetando a la gente que tiene que estar ahí en la calle vigilando o haciendo el mejor trabajo, digamos, para proteger a la ciudadanía? Por eso yo creo que lo primero es redefinir el rol del Ministerio del Interior, darle la función principal y exclusiva de encargarse de la seguridad, una seguridad con una visión moderna, una visión republicana, ¿verdad? No una visión populista ni opresora, y a partir de ahí construir una nueva policía, una policía que por sobre todas las cosas debe ser profesional. Lo que estás diciendo vos, no podemos tener policía con salarios indignos. Claro. No podemos tener policías que tienen que comprarse uniforme, balas, armas. No podemos tener una policía así de vapuleada. Lo primero, que tenga los recursos básicos. Y por ende no es respetada. Por ende no es respetada. Y voy a traer el ejemplo porque a veces parece muy una quimera, parece muy irreal que nuestra policía sea así. Voy a volver al INSE. Para el INSE,
En primer lugar, la entidad binacional dio las mejores motos que podía haber. No voy a decir la marca porque si no le va a pedir oficiante. No importa, puedes decir. KTM, que eran motos de carrera casi, Sí, que donde sí, las motos de los motochorros no podían hacer frente. Armas de primer nivel. Y se hizo un proceso de selección súper exigente para tener los mejores recursos humanos de la policía, tanto académica como de no corrompibles, ¿verdad? Los mejores recursos, luego una formación y luego un seguimiento a esto. Entonces estamos hablando de una policía que tiene un proceso de selección exigente, un proceso de formación bueno y una provisión de recursos para que puedan realizar sus labores. Y después está lo político. Tiene que haber una voluntad política de acompañar al policía. O si no viene, hay una detención y levanta el teléfono el intendente, el gobernador, el diputado de la zona y le resta autoridad a la policía. Entonces tenemos que nosotros empezar a tener una policía profesional y para ello debe haber, por parte de la clase política, provisión de recursos y una garantía de que se les va a dejar hacer su trabajo. No podemos exigirle al policía de la calle que sea el más duro contra la corrupción y después vemos en altos cargos personas que están intercediendo a favor de grandes delincuentes. ¿A vos te pasó eso también? ¿Tuviste que de repente te llamaban o venían? Che, ayúdame, haceme esto, necesito que me des una mano. Honestamente, sí. ¿Tuviste ese tipo de pecheos, entre comillas? La verdad que nosotros fuimos muy privilegiados, ¿verdad? Teníamos en ese sentido el apoyo total del presidente. Teníamos un comandante que fue intachable en esa labor. Y yo venía de casi 10 años ser fiscal y jamás tuve ni siquiera una denuncia en ningún lado, ¿verdad? No hablemos de procesamiento, así que yo personalmente no he vivido situaciones de ese tipo. Creo que me precedía una foja de servicios que sabían de mí, de que no estaba en eso. Y yo creo que es importante a quien designamos, por eso te decía, ¿verdad? Es importante los recursos humanos con quien contamos, pero es muy importante tener el respaldo de las personas que están en los cargos superiores. Y escuchaba la parte final de la entrevista que tuviste con el doctor Altamirano, una eminencia jurídica, y él hablaba mucho de lo importante de la moral de los hombres que ocupan los cargos, y yo estoy de acuerdo, pero creo que hoy tenemos un sistema, principalmente en la justicia, en todo lo que hace a seguridad, que no empuja hacia que el hombre descolle en moral, sino que empuja hacia lo otro. Y no podemos tener nosotros un sistema que exija que los funcionarios públicos sean héroes, que sea una excepción hacer bien las cosas. Necesitamos un sistema que normalice y garantice que quien quiera hacer bien las cosas la vaya a hacer, claro, y no vaya a pagar por ello. Muy bien, muy bien. ¿Vos crees que se va a conseguir eso alguna vez? Sí, yo creo que sí. ¿Más temprano que tarde? Yo creo que sí. Yo creo que estamos ya viviendo y están ocupando cargos personas que fueron formados en este sentido. Yo creo que la sociedad civil hoy tiene una gran posibilidad de ejercer presión sobre la clase política, y los cambios no vienen porque quienes tienen privilegios ceden sus privilegios, sino que vienen porque quienes tienen privilegios se ven amenazados por una sociedad civil vigilante de que esos privilegios no sean llevados a los extremos que hoy estamos viviendo. Es un tiempo de muchas definiciones. Es un año electoral, un tiempo inclusive, de muchas definiciones. Sí, y creo que los paraguayos nos jugamos muchísimo en este año y el año que viene. Y estamos aquí con Ariel Martínez, que, bueno, él es abogado, por supuesto, estudió mucho, se formó mucho. De eso yo le preguntaba, ¿cómo él se formó? Porque no solamente en el sentido que uno va escalando los estudios normales, ¿verdad?, de acuerdo a la profesión que elija, sino se nota que él, de motus propio, también encaró la vida suya mucho más intensa e interesantemente. Se nota que él se formó, ¿verdad? Y eso es más que plausible, no es que simplemente ir escalando los cursos o pasando los cursos o qué sé yo, por A, B o Z o copiando por aquí, por allá, y total, le hago un ojito ahí al profe de turno y me pone unos puntos más.
se nota que, y lo digo con la mano en el corazón, ¿verdad? Es la primera vez que estamos hablando así con Ariel Martínez. Así como dije, lo conozco a su padre y qué sé yo. Hablamos mucho con su papá hace muchos años, pero con él nunca. Así tan directamente, y uno nota la formación personal. Eso es, vos te habrás reunido seguramente con otros ministros del Interior en algún momento, del Mercosur, qué sé yo, y ¿qué vos notabas ahí con la presencia de Paraguay a través tuyo, por ejemplo? Sí, tuve la suerte de reunirme con muchos ministros del Interior. Sin duda, yo creo que tener en los cargos personas formadas para el efecto es una gran ventaja para el país. No solo internamente, sino que vos mencionabas ahora claro, también claro. El respeto es los diferente. Colegas, ¿cómo? Claro. Sentarse a la mesa vos notabas es diferente. La respuesta de ellos al escucharte, al verte, Sin dudas tener personas en los cargos que son formadas es una gran ventaja, como te dije. También en esas mesas internacionales, y yo veo a veces, y hablábamos en el corte que lo perdimos un poco, ¿verdad? En este gobierno, lastimosamente hoy no se prioriza la formación profesional para los cargos de ministro, y no voy al cargo de ministro del Interior porque no me gusta opinar específicamente en este sentido, pero sí vemos en muchos cargos personas que realmente no están preparadas, no tienen la mínima formación para el cargo, y yo creo que obviamente, y no soy alguien que reniega de la militancia partidaria, sino al contrario, no soy alguien que cree que para ocupar cargos no debe ser tenida en cuenta la militancia partidaria, pero no podemos poner a alguien en lugares técnicos que no tienen ni la más remota idea del área en el que se encuentran. Es muy importante la capacidad política, es muy importante la capacidad de administrar una institución enorme como son los ministerios, pero algo de noción deben de tener los hombres y mujeres que se sientan en esas sillas, y hoy lastimosamente vemos poco de eso, y creo que era algo que se había logrado y que hoy se está desandando, ¿verdad? Inclusive desarmando, sí. Decime, incluso lo dejo para que no pase eso en la economía, que es el sistema que más se mantuvo, digamos, estable. Sí, porque se respetó el trabajo de técnicos. Decime, ¿cuáles son los puntos así claves a tener en cuenta en un ministerio tan importante como el Interior, digamos, con esa experiencia que tuviste, digamos, así, qué sé yo, recapitulando, sí. ¿Cuáles son, qué es lo más importante que uno tiene que tener en cuenta ahí, estando en la silla principal de un Ministerio del Interior? El Ministerio del Interior tiene la particularidad de tener incendios a cada rato, ¿verdad? Varios por día. Y yo creo que lo principal debe ser, obviamente, actuar apagando esos incendios, pero sin perder el foco de lo importante. Y lo importante es trabajar en la institucionalidad de la policía, como bien dijiste, porque tenemos muchísimo por hacer y es una asignatura pendiente para el Paraguay, porque siempre los ministros están apagando los incendios y se olvidan de lo importante que es lo que nos va a dar resultados a corto y mediano, a corto, mediano y largo plazo. Entonces yo creo que necesitamos repensar sobre todas las cosas el rol del Ministerio del Interior y hacerlo mucho más grande, con gente civil capacitada en temas de seguridad, que hoy no tenemos. El Ministerio del Interior tiene poquísimos funcionarios, la mayoría con más de 20 o 30 años de servicio, lo que no quiere decir que no tengan formación, sino que demuestra que en los últimos años no han sido incorporados profesionales al Ministerio del Interior. Entonces, el Ministerio del Interior tiene muchísimo por hacer desde una visión diferente a la policía, y ni qué decir a la de militares, sino con una visión civil de personas formadas en seguridad. Y en eso el Paraguay tiene un gran déficit, porque ni siquiera las academias forman en el área de seguridad. Decime, vos fuiste también fiscal por muchos años. ¿Cuántos años fuiste fiscal? 8 años fui fiscal, y antes estuve en el Ministerio Público con diferentes cargos. Casi 15 años completé en el Ministerio. Fiscal de delitos informáticos. Fui en los últimos años. Bueno, decime, ¿qué pasó con esto? Rápidamente nomás, ¿qué pasó con este chico Pechi? ¿Fue un descuido personal de él o falta de atención de los organismos nacionales?
respaldando la función de un fiscal tan importante que estaba metido, o sea, destapando cajas de Pandoras así sorprendentes. ¿Qué realmente fue, a tu criterio, lo que sucedió allá en Colombia? Bueno, antes que nada, Marcelo fue un gran amigo. Yo lo conocí desde... Bueno, mi madre y mi padre se conocieron gracias a su padre. Ah, sí. Sí, él fue mi compañero de facultad. Fuimos funcionarios en el Ministerio Público juntos. Juramos juntos como fiscal y fuimos a nuestro primer destino juntos en el departamento de San Pedro. Yo en la capital, San Pedro del Cuandiyú, y él en Santa Rosa de la Guaragüí, a pocos kilómetros. Así que compartimos mucho. Marcelo era una persona muy importante en el Ministerio Público, no solo por lo que todos conocemos, sino que porque era una persona que estaba hace más de 20 años en el Ministerio Público. Fue protagonista de todo el cambio que vivió la institución, ocupando diversos lugares. Fue una persona intachable, una persona honesta, una persona frontal, valiente, y una persona que en sus formas era casi de otro tiempo. Él era muy formal en su trato, muy formal en su lenguaje. Eso lo dijo Sebastián Hacha también. Sí, Sebastián también fue compañero, él ya de colegio, pero fuimos compañeros los tres de facultad. Así que perdemos mucho, no solo el sistema de justicia, el país pierde mucho con él. Y yo creo que fue un mensaje claro del crimen organizado al tenerlo a él como víctima. Yo creo que esto trasciende los casos que tenía Marcelo a su cargo. Yo creo que es un mensaje porque... ¿A quién es el mensaje? A todos. A todos. Yo creo que el crimen organizado manda un mensaje a todos que no hay que meterse con ellos porque se metieron con uno de nuestros mejores fiscales, con alguien que era intachable, que lastimosamente en Paraguay es una excepción que el funcionario público sea capaz, honesto y valiente como lo era Marcelo. Por eso pienso que se cruzó una línea que nunca se había cruzado acá. Capaz, honesto y valiente. Y que requiere que nuestra clase política actúe en consecuencia y no de la forma en que lo está haciendo. Estamos viendo hipócritas rasgándose las vestiduras cuando hace poco lo atacaban a él personalmente, atacaban al Ministerio Público, amenazaban con juicio político a la fiscal general. Todos los días le hacen procesos en el jurado de enjuiciamiento a los fiscales, le recortan presupuesto, los vapulean desde zócalos y titulares de diario. Entonces yo creo que estamos ante una institución que obviamente tiene sus falencias como el Ministerio Público, pero que es clave para un sistema democrático y que todos los paraguayos nos tenemos que dar cuenta que hay que garantizarle que puedan hacer su trabajo, o si no vamos a seguir teniendo algo que nunca pensamos que iban a tener, que son mártires, y hoy lastimosamente Marcelo es un mártir de todo lo que estamos viviendo. ¿Y lo que pasó con el intendente de Pedro Juan Caballero forma parte también de todo esto? Sin duda, acá estamos viviendo un proceso de cuasi normalización del sicariato y eso no podemos permitir. Reitero. ¿Y qué vos, digamos, cómo sería revertir esta actual historia rápidamente, según vos? Digamos, ¿qué se necesita para sí, mirar de ahora en más, ¿verdad? A corto plazo, a mediano y largo plazo hablamos mucho. A corto plazo requiere liderazgo y voluntad política, y no vemos liderazgo ni del presidente de la República ni de quienes están a cargo de los organismos de seguridad. Yo creo que ya este presidente ya no. Vimos imágenes que casi no movían a la pena, ¿verdad? Sí, pero te quiero decir que ya no va, le está mirando el momento en el cual irse nomás ya, ¿verdad? Es que lo escuchamos entregado casi, y eso no puede pasar. A partir de abril seguramente tenemos que visionar un cambio, una suerte de cambio a partir de abril, evidentemente. Porque... Ayer escuchaba y es cierto, hoy tenemos el 90% siendo generosos del gabinete en campaña política, y estamos viviendo estos tiempos. No puede pasar eso. A un intendente de un pueblito le exigimos que renuncie para hacer campaña política, y a nuestros ministros, a nuestro vicepresidente no le exigimos lo mismo. Entonces nosotros creo que debemos exigir eso, liderazgo de quienes están a cargo, que no vemos, y voluntad política principalmente del Congreso, para dar los recursos a los organismos de seguridad. Acá no se le dan recursos, y cuando no hacen lo que no les gusta, o cuando hacen lo que no les gusta a ellos, se amenaza con destitución todo el tiempo. El 18 de diciembre, ¿el victorioso va a ser? En la interna colorada, yo no tengo dudas que va a ser Santiago Peña. Yo creo que la diferencia es muy grande. ¿Y en abril? Y en abril yo creo que si el Partido Colorado logra
la unión de todas sus fuerzas. Cohesionarse. Exactamente, yo creo que va a ser el victorioso nuevamente. Lastimosamente, y ahí hablo como colorado porque soy hijo de colorados y soy afiliado al partido desde muy joven, no tuve la oportunidad de tener mucha militancia partidaria, pero sí admiro enormemente al partido y a sus militantes. Yo creo que hemos escuchado mensajes lamentables de personas que dicen que si pierden la interna no van a apoyar a quien salga victorioso, así que creo que ese es el gran desafío que va a tener Santiago cuando sea ganador de las internas. ¿Y qué pasa con la concertación? ¿Cómo estás viendo esa parte? La contracara de ustedes, sí, digamos. Yo no veo que tengan un proyecto país. Yo no veo que haya cohesión en ellos. Yo veo muchos intentos solitarios y casi aislados de muchos candidatos que surgen. Veo sí con buenos ojos que salgan, que sean jóvenes quienes empiecen a tomar esa posta, pero no veo cohesión, no veo un proyecto país en ello. Creo más bien que le une el contra, ¿verdad? Solamente estamos contra el Partido Colorado y creo que eso no construye. Creo que eso nos ha demostrado que ha fracasado ya entre el 2018 y el 2012. Y creo que ese es el gran desafío que tienen los líderes nuevos de la oposición al Partido Colorado. Creo que deben construir sobre un proyecto de país, no contra el Partido Colorado como históricamente se ha hecho en la oposición. ¿Y mañana quién va a ganar? En eso sí no tengo dudas, creo que va a ser Cerro Porteño. Nos estamos preparando para ello y como decíamos al inicio, ¿verdad? Es un proceso y mañana tenemos un día clave en el proceso. En el fútbol, que tiene mucho de azar, este tipo de partidos pueden significar un antes y un después y creo que nos va a ayudar muchísimo mañana una victoria. Bueno, muchísimas gracias, Ariel Martínez. Espero que vuelvas pronto, sí, y que continúe con ese positivismo. Son muy, qué sé yo, muy franco, muy positivo. Se nota, eso se percibe. Y es lo más importante, juventud, ¿verdad? Y en favor del Paraguay, porque en favor del Paraguay tenemos que estar todos, ¿verdad? No solamente de una facción política, sino de todos los que conformamos el país, ¿verdad? Yo creo que esa es también una lección que debemos aprenderla, una asignatura pendiente quizá también, ¿verdad? El gobierno que suba tiene que velar por el interés del todo, de todos, el interés total, no solamente el interés fragmentado. Así que te deseamos lo mejor, Ariel, fuerza, adelante, y mañana que Cerro gane. Que Cerro gane. Bueno, no le